Eh, Eso es buena señal. Cuando ya los niños ya quieren pasar, ya pueden pasar. Cuando ya los niños quieren pasar, me alegro, porque es buena señal. Amén. Bueno, qué bendición. Yo sé que nos hemos alargado un poco en el tiempo. Amén. Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios, también a nuestros hermanos que están con nosotros conectados por los medios digitales, ya sea en Facebook, en YouTube. Hermanos, que el Señor les bendiga. Para nosotros esto es un gozo, una alegría que nos puedan acompañar. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 22:35. Lucas 22:35. La meditación de esta tarde es: ¿os faltó algo? ¿Os faltó algo? Y cuando lo tenga, le voy a invitar a que se ponga en pie. Lucas 22:35. Y si no lo tiene, pues lo vamos a tener ahí también en el monitor. Amén. Lucas 22:35 dice: y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Amén. ¿Usted quiere saber de dónde viene esto? Mire, yo creo que no lo puse. Lucas 9:3. Lucas 9:3. Creo que sí lo puse. No lo puse desde el 1. Lucas 9, del 1 al 3, dice: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y dice el 3, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Amén. Entonces, después, en el 22:35, en el que leímos de primero, el Señor les pregunta: y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. ¿Os ha faltado algo a nosotros? Yo creo que podemos decir: nada. Y también acompáñeme a Deuteronomio 29:5, que son las citas para comenzar. Deuteronomio 29:5. Dice: y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. ¿Os faltó algo? Nada. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos depositar nuestro corazón, nuestra mente, para recibir tu palabra. Señor, que tú puedas hablarnos. Señor, que seas tú el que traiga a nuestros corazones de tu paz. Atamos y sujetamos todo aquello que se quiera levantar para interferir con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Fíjense que es muy interesante ver en lo que el Señor hace, ¿verdad? Muchas veces algunos no podemos tener esa comprensión. Vino el Señor junto a los 12 discípulos y ¿qué les dio? ¿Qué les dio? Ahí decíamos, ¿verdad? Que les dio poder y autoridad para sanar, fíjese, y para echar fuera demonios. ¿Qué es lo que les dio el Señor? Lo espiritual. Y material, ¿qué les hizo falta?
nada. El Señor viene y les dice en el 22:35, les dice, y cuando os envía a ustedes, mire qué valor de estos hombres en creerle al Señor. Porque cuando los manda, yo no sé cómo hubiera reaccionado si el Señor dice, ve, pero no te lleves nada. Ni 2 túnicas, ni un cambio de ropa. Y le dice, te voy a dar poder y autoridad. Cuando Moisés es enviado a sacar a Egipto, cuando Moisés es enviado a sacar a Egipto, ¿qué le dio el Señor? Una vara. Pero le dijo, no te preocupes, el yo soy irá contigo. Y la pregunta es, ¿qué os faltó? Porque le dice, sin bolsa para guardar cosas, ¿verdad? Alforja muchas veces era como un monedero, dinero. Es decir, no tenían algo como para guardar comida. No tenían dinero como para comprar algo. Y si lo comparamos en el desierto, el alimento era diario. Y era un alimento especial. Después le dice, y sin calzado. Quiere decir que probablemente en este tiempo era necesario otro calzado para poder ir y venir, ¿o no? Y pregunta el Señor, ¿os faltó algo? Y ellos respondieron, nada. Fíjese que entrando en la palabra os faltó, viene del griego justereo, que es llegar tarde o que algo se atrase. Mire lo que significa esto, llegar tarde o que algo se atrase. Y tarde es después del tiempo oportuno. Tarde es cuando usted consigue algo. No sé si a usted le ha tocado alguna vez que no tiene dinero, no ha tenido dinero para pagar un recibo, y cuando usted va a pagar el recibo, ya está cerrado. ¿Y qué nos toca hacer? Esperar, y nos toca pagar multa. Eso es tarde. Rezagarse, dejar una cosa atrás o atrasarse. Ahora, ¿qué le está preguntando el Señor a los discípulos? Oigan, ¿a ustedes algo les llegó tarde? ¿Algo se atrasó en el tiempo que ustedes fueron a predicar? ¿Les llegó algo cuando ya no lo necesitaban? Y ellos dijeron, no, todo llegó a tiempo. ¿Cuántas veces el Señor ha mandado las cosas a tiempo y nosotros no lo hemos percibido? No lo hemos visto. ¿Os faltó algo? Muchas veces nos recordamos más de las dificultades, pero no nos acordamos de las veces que Dios siempre ha sido fiel y que siempre ha provisto. Porque Israel, ¿cuántas veces pasó hambre en el desierto? Ni una. ¿Quién sufrió insolación en el desierto? Nadie, porque había agua, pero también había una nube que los cubría. ¿Alguno se murió de frío? No, porque había una columna de fuego en la noche. ¿Os faltó algo? ¿Les faltó lo esencial? No. Se fueron solo con el respaldo de Dios. Y eso tenía que ser suficiente para ellos. Yo espero que todos tengamos al Señor, porque va a ser suficiente. Porque si es así, podríamos afrontar una pobreza y siempre el Señor será oportuno. Hambre, pero el Señor va a ser oportuno. Peligro, Él nos sacará adelante, nos proveerá.
¿Cuántos de nosotros no hemos aprendido, y me incluyo, cuántos de nosotros no hemos aprendido a depender de Dios, a esperar el tiempo de Dios? Y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas que han pasado si el Señor, ¿qué hubiera pasado si el Señor les permite llevar cosas a ellos? ¿Verdad que hubieran estado pensando, el agua que llevo aquí no me va a alcanzar para el camino? ¿Y la comida? Y no cree que muchas veces, no cree que esa bolsa llena de cosas iba a ser un estorbo porque iba a ser una carga para el caminar. ¿Cuántos tenemos una bolsa y ahí metemos preocupaciones, ansiedades, muchas cosas? Y el Señor dice, ¿acaso no soy tu Dios? Jesús les recuerda a ellos. Oiga, ¿qué les recuerda? Que cuando se sirve con fidelidad a Dios, Dios provee todo. Ahora, Jesús estaba reconociendo, porque él, mire, qué importante, Jesús estaba reconociendo en la condición que los había enviado, ¿o no? Sí, estaba reconociendo que los había enviado con una prueba muy dura. Pero muchas veces, antes de conseguir, yo que estoy teniendo, permítame. Gloria a Dios, esperemos que no moleste. ¿Cuántas veces renegó Israel en el desierto? Muchas, ¿verdad? Muchas veces renegaron y el Señor les dio todo lo que ellos necesitaban. Acabamos o estamos pasando un tiempo muy difícil. ¿O no ha sido este año muy difícil? Para algunos, ¿verdad? Para otros no. Pero para muchos sí, ha sido un año difícil. ¿Nos faltó algo? ¿Qué podríamos decir? No me contesté. Lo más seguro es que dijéramos, no nos faltó nada. Pero ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuán fiel hemos sido al Señor en este tiempo? Y aún no cumpliendo como deberíamos, el Señor es fiel. Por favor, no lo estoy juzgando, no lo estoy juzgando. No lo estoy juzgando. Permítame. Gloria a Dios. Amén. Estamos hablando de ser fieles al Señor, ¿verdad? Y los estorbos que se ponen, porque, mire, lo que quiero en esta tarde, la meditación que quiero es que veamos la fidelidad de Dios con nuestras vidas. Pues sí, le decía hace un momento, sigamos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por un año difícil? Y si el Señor, a quién de nosotros nos faltó algo? Nada. Yo de la zona de aquí no he escuchado a nadie que diga, mire, me sacaron de la casa, me cortaron el agua, me cortaron la luz, no tuve para comer. No, yo no he escuchado a nadie, les soy honesto. Yo no he escuchado a nadie. Sí he escuchado a personas que dicen, mire, me quedé sin trabajo, me redujeron las horas. Y el Señor, podemos ver que no nos faltó nada. Entonces el Señor le está diciendo a los discípulos, ¿vieron
que yo los envié sin nada, pero como ustedes fueron fieles al llamado o al mandato, no les faltó nada. ¿Y cómo regresaron ellos? ¿No regresaron asombrados de todo lo que habían vivido? Muchas veces se nos olvida todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué le respondieron los discípulos? Nada. Me estoy dando a entender cuando dice nada. Ninguno de ellos dijo, a mí Señor, no, dijeron nada. Probablemente no se habían dado cuenta, tal vez no habían tomado en cuenta de que tuvieron comida, que tuvieron techo. ¿Cuántos en tiempos difíciles hasta más peso tenemos, pues? ¿Cómo es posible que en tiempos difíciles hasta tenemos más ropa? O salimos de vacación, o nos tomamos unos días, o cambiamos algo, compramos algo, y muchas veces no nos damos cuenta o se nos olvida reconocer que el Señor ha sido fiel a nuestras vidas. Entonces, ¿qué espera Él de nosotros? Fidelidad. Varios ejemplos en la Biblia. A Israel lo libró del hambre. Y él sabía todo y tenía todo controlado, que primero, pobre José, ¿verdad? Pero lo mandó primero a ir allá a Egipto. Allá tenía la provisión. El Señor sabía que venía un tiempo de hambruna y manda a un José. ¿Y a dónde estuvo este José? En el palacio. ¿Cuántas veces Dios ha mostrado un José en nuestras vidas? Y se nos olvida que Él ya tenía preparada la provisión. Daniel con los leones. ¿Por qué fue preservado Daniel? Porque fue fiel. Porque él oraba en la mañana, al mediodía y en la tarde, a la misma hora, y abría las ventanas. ¿El problema o la dificultad lo cambió? No. ¿Qué quiere decir con esto? Que a nosotros las dificultades no nos debería de cambiar. Los 3 jóvenes en el horno se doblegaron ante la situación. Imagínense, estaban ante situación de muerte. Y fueron metidos en el horno 7 veces, calentado 7 veces. ¿Y qué se quemaron? Las ataduras. Pero ni un cabello se quemó de ellos, solo las ataduras. David se enfrentó contra un gigante, se enfrentó contra un oso, contra un león. ¿Y sufrió algún daño? Ninguno. Mire, ahí me quedaba sorprendido en 1 Corintios 15:32. Oiga lo que dice. Lo voy a leer, permítame. 1 Corintios 15:32. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y dice la versión, oiga, de ese versículo, dice la versión, el lenguaje sencillo. Oiga lo que dice esta versión. Yo creo, ahí está, ¿verdad? Dice, en Éfeso luché con hombres que parecían fieras salvajes. Pero si es verdad que los muertos no vuelven a vivir, entonces, ¿qué gané con eso? Mejor hagamos lo que algunos dicen. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pablo se enfrentó ante muchas situaciones. ¿Y por qué se enfrentó? Porque él sabía que le esperaba una corona y fue fiel. Amén. Fue fiel y por eso se mantuvo. Y entonces leí la otra versión porque dice, mejor hagamos como algunos dicen.
Cuando las cosas no salen bien, ¿cuántas veces hemos escuchado a otros cristianos decir, no, miren, la verdad que cuesta el caminar, que cuesta seguir? No, hermano, mire, yo la verdad que mejor no voy a ir a la iglesia, es que yo veo que mi condición no cambia, que mi situación no cambia. Claro, porque muchas veces nosotros nos cuesta ser fieles al Señor. Y dice el apóstol Pablo en esta versión, pero si es verdad que los muertos no vuelven a vivir, oiga, entonces, ¿qué gané con todo esto que he vivido? Los azotes, el encarcelamiento. Es que mire, la vida en el Señor debemos de mantenernos, porque Él ya nos dio una salvación tan grande. ¿Con qué los envió el Señor? Solo con lo espiritual. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán. No dice busca lo material para que tengas lo espiritual. No dice busca lo espiritual. Y si buscas lo espiritual tendrás lo material. ¿Qué os faltó? ¿Qué nos ha faltado a nosotros? Y volvemos, yo voy a insistir en esto. ¿Por qué? Porque la respuesta probablemente de todos es nada. Y entonces debemos de decir, Señor, debo de ser más fiel a ti. Nos vamos a enfrentar contra condiciones fuertes, terribles en esta vida. Claro que sí. Pero si el Señor está con nosotros, su palabra dice, ¿quién contra nosotros? Así como a ellos no les faltó nada, de algo debemos de estar seguros. Y decía Pablo, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo. Y menciona muchas cosas. ¿Me podrán qué? Bien lo sabemos, ¿verdad? ¿Me podrán qué? Separar, alejar, apartar, quitar del amor de Dios. Entonces necesitamos decir, bueno, de verdad, el Señor ha sido fiel conmigo hasta el día de hoy. Tengo familia. Si usted es padre puede decir, tengo hijos y tienen salud. Tengo provisión. ¿Cuán fiel hemos sido al Señor? ¿Qué nos ha faltado? Humanamente nosotros, dependiendo de cómo nos traten o de lo que nos hagan, nos comportamos. ¿No es así? No, es que si usted me trata bien, yo lo voy a tratar bien. Es que si usted me hace esto bien, entonces aquí voy a estar. Y el Señor no solo nos ha dado su salvación, no solo nos ha dado su presencia, no, Él ha provisto todas nuestras necesidades. Entonces la pregunta es, ¿qué más nos falta para serle fiel al Señor? Para permanecer en sus caminos. Para poder amar su presencia. Para que de nuestro corazón salga alabanza, un cántico especial, porque dice la palabra que de una boca no puede salir una fuente amarga y una fuente dulce. ¿Qué le ha faltado a usted? ¿Qué es lo que Dios no le ha contestado? ¿O qué es lo que Dios no nos ha contestado para que no seamos fieles a Él? ¿Qué más debería de hacer el Señor? Para poder decirle, sí, Señor, te voy a ser fiel. ¿Qué más debería de hacer el Señor para que nosotros podamos decir, no me voy a soltar de ti? Así como Ruth le dijo de Noemí, ¿verdad? No me pidas que me aparte ni me aleje de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré yo, y donde tú mueras, moriré yo. Tu Dios será mi Dios. ¿Qué más tiene que hacer el Señor para que usted le sea fiel?
¿Qué hubiera pasado si al final Pablo se hubiera retractado, verdad? Cuando dijo, ¿qué dijo de todo lo que había alcanzado humanamente? Que al final eso, comparado con lo que Dios le había dado y con lo que tenía, era basura. No es que Pablo estaba despreciando los estudios. No, él sabía que es algo bueno. Pero él decía, cuando comparo lo que Dios le dio, hermano, la revelación que Dios le dio, la presencia, la administración, etcétera. Y él empezó a ver las cosas. Dijo, no, esto lo tengo por lo menos. Acompáñeme a Deuteronomio 29, que es el otro ejemplo. ¿Por qué toqué primero Lucas? Porque Lucas habla de discípulos. Y usted y yo somos discípulos. Y en Deuteronomio hablamos del pueblo, porque también somos pueblos de Dios. Deuteronomio 29:5. Deuteronomio 29:5. Vamos a leer, creo que lo tengo desde el 1, desde el 2. Desde el 2, 29:2. Dice, Moisés pues, llamó a todo Israel. Llamó a todo Israel. Y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y oiga lo que dice el 5. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. 6. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios. Viene Moisés y llama a todo Israel porque quería que todo Israel escuchara. ¿Para escuchar a qué? De que lo que habían vivido era una parte y que ahorita ya estaban por entrar a la tierra. Y había que animarles y decirles, miren, hermanos, que probablemente nos podría decir el Señor, miren, no nos detengamos. Si hemos vivido dificultades, esto es pasajero. Si hemos vivido escasez o cosas que probablemente podemos decir, mire, el Señor estaba, o en este caso Moisés, estaba animando a Israel para que siguieran creyendo a su Dios. Porque Él no había hecho estas cosas tan grandes en ellos para venir y matarlos, ¿verdad? En el desierto. ¿O sí? ¿O los había sacado de Egipto para ir a que murieran en el desierto? No. Porque el Señor, si Él cumple, Él promete, va a cumplirlo. Pero si Él promete, no que nosotros nos inventemos algunas cosas. No, si Él promete, Él lo va a cumplir. Pero hay algo que me llama la atención. Sí, porque cuando usted lee los versículos anteriores, pareciera que el versículo 4 es diferente, hay algo que no concuerda. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra.
las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Amén. 2 y 3, pero oiga el 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y dice la versión Palabra de Dios para Todos, dice, hasta ahora Dios no ha permitido que ustedes entiendan por qué hizo todo eso. Ahora, pero déjenme preguntarle algo y seamos honestos. Yo quiero que en este caso de verdad seamos honestos. ¿Acaso nosotros no sabemos por qué en algunas ocasiones los problemas y las dificultades se han levantado? ¿Acaso no sabemos cuál es el origen? ¿Acaso algunas necesidades o algunas escaseces no han sido parte de no querer cumplir su palabra? Y han venido como consecuencia. ¿Acaso el Señor oculta el propósito? No. Fíjese que a diferencia de Satanás, el Señor siempre dice lo que va a hacer. Él revela. ¿Por qué? Porque antes de ir a sacar a Israel de Egipto, antes de que fueran libres, ¿qué les dijo? Los voy a sacar de aquí y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. El Señor siempre nos dice lo que va a hacer. Él no miente, Él no engaña, Él no esconde nada. Él siempre nos habla claro. Pero, ¿cuántos de nosotros nos hacemos como los que no entendemos por qué estamos pasando ciertas cosas? Se lo voy a poner un poco más claro. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, ay Señor, no sé por qué estoy así? O le dice a otro, hermano, es que mire, ore por mí, porque no sé por qué Dios nos tiene de esta manera. Y verdad que muchas veces nosotros sí sabemos por qué nos ha pasado algo. Pero nos acordamos más de eso que de todas las veces que Dios nos ha provisto. Les dice, tal vez está bien, pues dice, ustedes no saben por qué Dios los ha traído hasta aquí o por qué ha permitido tal cosa. ¿Por qué estuvieron 40 años en el desierto? Por rebeldes. ¿O lo estuvo 40 años porque el Señor quiso tenerlos dando vueltas 40 años? No. ¿Y cuándo dejaron de comer? Nunca. ¿Y cuándo dejaron de tener agua? Nunca. ¿Y cuándo les hizo falta calzado? Nunca. ¿Y vestimenta? Nunca. Mire qué gracia del Señor, qué misericordia de ellos, que aún siendo rebeldes, Dios les proveyó de todo lo que necesitaban. Entonces muchas veces van a haber ocasiones en las cuales usted tal vez no entiende por qué Dios hace algo. Probablemente. Pero en aquellas cosas que sí sabemos, no asumamos ignorancia. Porque aún a pesar de mi rebeldía, Dios es fiel. A pesar de mi infidelidad, Dios es fiel. A pesar de todas las cosas que yo puedo hacer, hoy tengo salud. Estoy parado aquí. Tengo alimento, tengo transporte, tengo techo. Dios es fiel. Entonces, no asumamos que no sabemos. ¿Por qué les dice esto? Porque los tenía que comprometer. Es decir, quería un pueblo comprometido, obediente. Mire, ahorita no lo vamos a leer, lo lee en su casa. Pero ¿cómo se llama? Se me fue el... Yo creo que ya lo tengo, pero ya le voy a decir cuál es la cita.
que aquí tenía uno donde el Señor habla de las bendiciones y como de las maldiciones que les dijo. El Señor les dijo, antes de entrar a conquistar, les dijo, si ustedes hicieran esto, van a tener todas estas bendiciones. Pero si ustedes no hacen esto, entonces, oiga, antes de entrar el Señor les puso bien claro, si ustedes entran y no obedecen, aquí también hay maldiciones. Hay consecuencias. Entonces, volviendo otra vez, ¿verdad que no hemos sido fieles al Señor? No conteste, voy a contestar yo. ¿Verdad que no hemos sido fieles al Señor? No. Pero, ¿nos ha faltado algo? No, nada. Porque por hambre, por sed, por calzado o por vestido, ninguno murió en el desierto. ¿Entiende, hermano? Esto. Donde no había nada, ninguno murió por eso. Y fíjese que interesante lo que dice el versículo 2. Dice, vosotros habéis visto. Hermano, y me va a decir que usted no ha visto la fidelidad de Dios en su vida. ¿Verdad que no podemos decir que no? Porque mentiríamos. Quiere decir que usted sí ha visto lo que Dios puede hacer. Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho, oiga, delante de vuestros ojos, en la tierra de Egipto y Faraón. 3. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos. ¿O acaso estos no vieron cómo el río se convirtió en sangre? Los piojos, las ranas. ¿O acaso estos no vieron cómo se abrió el mar para que caminaran en seco? Sí, lo vieron. Usted y yo vemos la fidelidad y la misericordia de Dios cada día. ¿Qué es lo que Él nos pide? Serle fiel. Nada más. Nada más nos pide fidelidad. Y fíjese que el versículo 5 dice, y quiero que podamos tener comprensión de esto. Versículo 5, 29:5. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Ahora, oiga lo que dice el 6. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios. Fíjese que me llamaba algo la atención en esto, en el versículo 6. Yo me puse a pensar, dice, ¿por qué les dijo, y no habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová, tu Dios? Y les habla de tiempo, 40 años en el desierto. Y les habla que no les faltó, no les desgastó el vestido. Ellos no se dieron cuenta que los que tenían 10 años y entraron con un vestido al desierto, ahora tenían 50 y el vestido les quedaba bien. Y que como a medida el pie les creció el zapato. Increíble nuestro Dios, ¿verdad? Ok, pero ¿por qué dice esto? Y yo dije, pero está hablando de comer pan, está hablando de algo material. No te di algo material en el desierto. ¿Qué le dio el Señor a los discípulos? Lo espiritual. Y lo espiritual vino que trajera lo material. Pero fíjese, no comisteis pan, y tal vez voy a tratar de darme a entender la idea que yo tengo en la cabeza. No comisteis pan. Entonces yo me puse a averiguar cuánto tiempo se tardaba, porque no tenían nada y estaban en el desierto. Primero tenían que haber tenido un terreno, ¿verdad?, para sembrar. Y entonces había que sembrar trigo.
Y fíjese que para poder hacer un pan, desde el momento en que usted siembra hasta que da el tiempo y las lluvias y todo el agua necesario, es aproximado entre 6 a 8 meses. Porque hay un tiempo promedio de 6 a 7 meses en lo que se siembra el trigo y que ya está listo para hacer harina. Amén. Ok. Y el vino, entonces yo dije, ¿desde qué momento? Oiga, ¿desde qué momento se podía sembrar algo y que pudieran ellos beber vino y aún sidra, que era el fermentado? Mire, desde que se siembra, y no tenían nada, ¿verdad? Desde que se siembra hasta que ya da una uva para poder sacar un vino, es aproximadamente de 2 a 3 años. ¿Sí? De 2 a 3 años, y de ahí esperar a que dé y construirlo. Ok, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque en nuestra humanidad queremos hacer cosas. Y sabe una cosa, y sabe algo, perdón la redundancia, sabe algo. Cuando usted y yo queremos hacer algo, hay un tiempo, porque como somos naturales, hay un tiempo en que tenemos que esperar para que se den las cosas. ¿Me doy a entender con esto? Como somos naturales y queremos hacer las cosas a nuestra voluntad, si usted quiere un ejemplo, usted quiere pagar una deuda y usted no tiene dinero, usted tiene que ir a trabajar. Y verdad que en el primer día no le van a pagar el cheque del mes. No, tiene que esperar el mes para que le den el primer pago. Y lo más seguro, o 15 días o la semana, para que le den el primer pago. Y lo más seguro es que eso no lo cubre, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios y son procesos naturales que tienen que hacer? ¿Y qué hizo el Señor con ellos? En el momento que tuvieron hambre, oiga, en el momento que tuvieron hambre, ¿qué les dio? Maná. En el momento que tuvieron sed, ¿qué les dio? En el momento, agua. ¿Cuántas veces el Señor ha provisto en el momento? Y a nosotros se nos ha olvidado. Ay, como decía Israel, ¿verdad? Quiero carne, quiero cebollas. ¿Y qué hizo el Señor? Les mandó codornices, pero para que hasta las vomitaran. Pero volviendo al punto, ¿ve la diferencia cuando nosotros le decimos, Señor, quiero ser fiel a ti? Él puede hacer las cosas en el momento. Pero cuando usted y yo las queremos hacer en nuestras fuerzas, hay que esperar el tiempo natural. Y ellos no tenían ni terreno ni semilla. Ya iba a llegar el tiempo. Pero para eso había que madurarlos. El Señor les dijo a ellos, los metí al desierto porque quería probarlos, porque quería sacar lo que había en el corazón de ustedes. Si se recuerda lo que el hermano Leo nos compartió, quería sacar lo que había en el corazón de ustedes. Entonces, ¿cuántas veces el Señor ha provisto en el momento? Y a nosotros nos acordamos de otras cosas, nos acordamos de otras necesidades. Y el Señor ha sido fiel. Entonces, pregunto una vez más, ¿qué nos ha faltado? Nada. Eso debería de ser suficiente razón como para decirle, Señor, ayúdame a ser fiel a ti. Porque cuántos ya estamos cansados, pero porque estamos haciendo las cosas en lo natural. ¿Qué necesitamos? Ser fieles al Señor. Y Él en el momento. Y Él, no importa que estemos en un desierto, Él dice y promete que tendremos una nube y que el sol no nos va a fatigar, ni la luna nos va a cansar.
Y Él promete que va a mandar el mejor alimento. ¿Qué es lo que usted y yo debemos de buscar? El alimento de su palabra, que debería ser algo que siempre debemos de anhelar. Y si tenemos su alimento, su palabra en nuestras vidas, dice que no nos va a faltar nada. Ya lo he explicado, pero me gusta recordarlo. Cuando lo leí hace un momento, cuando le dice Juan al amado Gallo: amado, yo deseo que prosperes en todo, pero busca primero lo espiritual. ¿Qué hizo el Señor por Israel? Los libertó de Egipto. ¿Qué hizo durante los 40 años en el desierto? Guiarlos. Probablemente usted y yo estamos en el desierto. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor nos está madurando. Es necesario que maduremos. Es necesario que saquemos. Porque nuestra vida no acaba aquí. Así como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Usted y yo sabemos que vamos a resucitar. Entonces no echemos a perder nuestra vida. ¿Qué tuvo Israel en el desierto? Vestido, calzado y alimento. Fueron beneficios sin interrupción o disminución. ¿Qué decía cuando mandaba el maná? ¿Acaso les decía, los limitaba a lo que querían comer del día? ¿Verdad que no? Y les decía, solo agarren del día. Oiga, solo agarren del día, porque yo tengo una provisión diaria para ustedes. Amén. El Señor tiene una provisión diaria para nosotros, pero debemos de creerle a Él, debemos de esperar en Él. En el camino, el desierto, no había camino. ¿Y qué hizo el Señor? Un camino en el desierto. ¿Quién iba adelante? Él. Entonces, ¿alguna vez la nube se apartó? No. Entonces usted y yo no nos apartemos de los caminos del Señor. Y que cada paso que demos sea para que nos podamos dejar guiar por Él. ¿Dónde fueron todos estos milagros de Israel? En el desierto. No importa la situación que usted esté pasando, el Señor promete que nos va a proveer todo lo que necesitemos en el desierto. Este Dios que tenemos demostraba o les mostró, no una, todos los días les mostró el poder que Él tenía y los beneficios que habían de seguirle a Él. Quiero ir concluyendo. ¿Cuántas cosas nosotros no nos hemos dado cuenta que es un regalo de Dios en nuestras vidas y no las disfrutamos? Muchas veces estamos molestos, amargados, tristes, decepcionados, frustrados por muchas cosas que están pasando y no necesariamente es porque el Señor no ha provisto, sino es por consecuencia de algunas decisiones en nuestra vida. Y a pesar de eso, el Señor sigue siendo fiel a nuestras vidas. ¿Qué nos falta? Nada. ¿Lo tenemos todo? No, pero lo esencial
Y el Señor lo ha seguido proveyendo mes a mes, año con año. Probablemente Moisés les quería decir, ustedes no quieren ver todo lo que el Señor ha hecho. Y cuando estamos solos, ¿verdad? Porque así es. Cuando estamos solos o cuando estamos acostados y no podemos dormir en la noche, verá que se nos viene a la mente todas las cosas que nosotros no estamos haciendo bien. Y muchas veces el Señor lo hace traer a nuestra memoria o a nuestra mente, no para juzgarnos, sino para decirnos, no te ha faltado nada. Yo he estado contigo en todo tiempo. ¿Qué es lo único que Él pide? Que le seamos fiel. ¿Qué es lo que Él nos pide? Que lo busquemos, que le sigamos, que lo honremos con nuestras vidas. Y para finalizar, volvamos otra vez a Lucas. Y a ellos dijo. Amén. Y es como que el Señor nos dijera a nosotros. Y a nosotros nos dijo. ¿Cuándo te ha faltado algo? Yo creo que todos podemos responder, nada. Si a usted el Señor le ha provisto de todo y siempre ha estado en todas las dificultades y nuestras necesidades, y el Señor no ha llegado tarde, debemos de decirle, Señor, quiero ser fiel a ti. Así como dice un coro, ¿verdad? Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar y no mirar atrás. ¿No sé alguna vez oído esa alabanza? Dice, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y por eso hoy cantábamos, ¿verdad? Alabad, siervos de Jehová. Sea el nombre de Jehová. Que en nuestra vida siempre hay una gratitud, un agradecimiento para el Señor. ¿Por qué? Porque a usted y a mí, hasta el día de hoy, no nos ha faltado nada. Él ha sido fiel a nuestras vidas. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias por tu fidelidad en nuestras vidas. Señor, perdónanos. Porque, Padre, hemos sido desagradecidos contigo. No una, muchas veces. ¿De cuántos peligros tú nos has librado? Imagínese, Israel estaba en un desierto y habían muchos peligros. Y el Señor quitó todos los peligros que había. A usted y a mí el Señor nos ha guardado todos los días de nuestra vida. Aún, oiga, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor siempre cuidó. ¿Por qué? Porque un día nos vería alabando y bendiciendo su nombre.
porque un día nos vería sentados en este lugar. El Señor ha sido fiel porque no morimos en el vientre de nuestras madres, sino que preservó nuestras vidas. Nos ha cuidado, nos ha protegido. Tiene ese amor sobre nosotros. Y muchas veces al ver cómo nos comportamos nosotros, y muchas veces al ver que no somos fieles, que no vivimos como deberíamos de vivir, nos pregunta: hijo, hija, ¿te ha faltado algo? ¿Te he abandonado? ¿Me he olvidado de ti? Y ante Él no podemos decir más que: no, Señor, no nos ha faltado nada. Así como decía David: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Invitar a que se ponga en pie y me acompañe. El Señor en esta tarde no ha venido a señalarnos, no ha venido a decir: mira, todas estas veces. No. Él ha venido a decirnos: ¿qué te ha faltado? Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Una vez más, con mis manos, levante sus manos a Él y dígale: hasta el cielo me presento ante ti. Me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Y junto a ti, dígale a Él: llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Gracias, Padre, gracias, Señor. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por hablarnos. Señor, gracias porque no nos has pagado según
nuestras acciones o nuestras actitudes. Padre, llévanos con paz y con bendición hasta nuestros hogares, y que tu amor y tu misericordia no se aparten de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerden que miércoles por Facebook y YouTube está el discipulado, el de doctrina básica, y el jueves otra vez en vivo tenemos nuestro estudio de la semana. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.